Hola, Dios le bendiga ricamente. En esta hora quiero hablar sobre el mensaje a Éfeso. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 7. Aunque este mensaje fue escrito por Juan a la iglesia de esa época, puede tener varias interpretaciones. Uno, como el periodo de la iglesia cronológicamente, es decir, abarca desde los días de los apóstoles hasta alrededor del año 100 después de Cristo. 2. Como las iglesias de todas las épocas, es decir, la condición espiritual de cada iglesia individual. Y 3. Como cada miembro individual. Comencemos. En los tiempos apostólicos, Éfeso era un puerto de mayor importancia de toda el Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Así que era un centro político, comercial y religioso de la época. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, alrededor por los años 53 al 56 después de Cristo. No debemos confundir esta iglesia de Éfeso con el templo de Diana o de Artemisa. Recuerda que ese templo fue fundado por alrededor del siglo más o menos 12 por allá antes de Cristo. En el año 560 después antes de Cristo fue reconstruida el templo por el Creso, que era el rey de Lidia. Recuerde que las iglesias en ese entonces, en esa época de los apóstoles, eran pequeñas y estaban formadas en las casas de los hermanos de aquella época. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí referimos cuando habla que tiene los candeleros, las estrellas en la mano, candelero, estrella, es igual. Habla de iglesia, que tiene la iglesia en la mano. Aquí se refiere que Cristo tiene la iglesia en sus manos, cuida de ella. Y al hablar del mensajero o el ángel, estamos hablando de la misma persona, un mensajero, hoy conocido como pastor, que habla la palabra de Dios a toda la creencia. Este versículo 1 indica que Cristo está presente en la iglesia y tiene control de la misma. En el versículo 2 leemos: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia era fuerte, tenía buena y sana doctrina, hacía buenas obras, trabajaba demasiado y con paciencia. Y también tenía algo importante, discernimiento de espíritu, pues hallaba todo lo mentiroso, iba en contra de ellos. Refiriéndonos al versículo 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. A pesar de la condición en que estaba esta iglesia en Éfeso, un pueblo en el cual era muy idólatra, una condición muy desfavorable, vemos que se mantenía firme, no había desmayado. Hay momentos en que nosotros quizás desmayemos, pero esta iglesia no desmayó. Dice el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había sola esta queja. Éfeso, la iglesia de Éfeso, había dejado su primer amor.
¿Cuántos de nosotros quizá ha dejado ese primer amor en el cual antes predicábamos con ahínco, cantábamos, alabábamos al Señor, buscábamos todo lo de arriba, todo lo del cielo, y hemos decaído este amor? Y el Señor le dice aquí: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Es difícil. Quizá nuestro amor se ha enfriado. Por eso se le escribe a la iglesia que avive ese fuego, ese don, ese amor nuevo, ese amor primero que tenía, que lo reavive. Dice el 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El Señor, más que un regaño, le anima a que se recupere, a que se arrepienta de lo mal que ha estado, a que vuelva a su primer amor, a que vuelva a servir a Dios con toda fuerza, con todo ímpetu, con todo ese amor que tenía esa iglesia al comienzo. ¿Cuántas veces nosotros nuestro primer amor se ha ido, se ha desaparecido? Dios nos insta en este momento a que renovemos este amor y servirle con toda fuerza. Y le da una advertencia: si no renueva este amor, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de ti, de su lugar. Quitaré el candelero de en medio de ti. O sea, que iba a quitar la iglesia. Si no da fruto, va a ser eliminado. Esto era lo que le estaba diciendo: quitaré el candelero de su lugar. Más adelante vemos, a partir de la historia, que efectivamente la iglesia de Éfeso fue quitada de ese lugar. Quizás no aceptaron ese recto que le estaba dando el Señor. Sigue el versículo 6 diciendo: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tenía una gran cualidad: aborrecía lo que Dios aborrecía. ¿Cuáles eran estas obras de los nicolaitas? Hay diferentes vistas con respecto a estos nicolaitas. Algunos dicen que era un apóstata, que fue uno de los diáconos, que había formado un culto gnóstico, en el cual la doctrina era en que tenía que practicar el pecado para poder ser comprendido ese pecado y poder luchar y pelear por esto, ¿no? Ahora, otros hablan que se refería a los actos inmorales y de no comer lo sacrificado a los ídolos. Por último, otro también habla que los nicolaitas se refieren al dominio sobre el pueblo. De hecho, Nicolás significa esto: Nico, dominio; Laos, pueblo, el dominio sobre el pueblo. Y habla de esa autoridad que tienen muchos líderes sobre su grey, y no debe ser así. Todos debemos servir a Dios por amor, y todos somos iguales, nadie es más que otro. Esto es una de esta enseñanza de los nicolaitas. Sigue diciendo el versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí habla que al que venciere, daré de comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida es Cristo. Le iba a dar esa victoria de ser vencedor, de participar con Cristo en esta cena, en esta gran boda de la iglesia con Cristo. Así que, hermanos, si has dejado tu primer amor, te animo a que continúes buscando ese amor y lo renueves cada día en tu vida. No deje que ese amor se caiga demasiado. Búscalo de todo tu corazón y Dios está presto para renovar ese amor en ti. Dios te bendiga muy ricamente.